Un gusto nuevamente saludarlos desde la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, hoy desde la ciudad de Montería, en nuestra actividad número 6 de las 7 previstas en el marco de nuestra Asamblea General Ordinaria COFI 2021. Vamos a dar inicio a la conferencia Viaducto del Gran Manglar, un aporte de la ingeniería para el desarrollo. Voy a dar una breve lectura de la descripción. Los proyectos de ingeniería en cualquiera de sus áreas deben tener un desarrollo técnico adecuado para que el entorno en que se realice, que garantice la seguridad, tenga un proceso financiero que lo haga viable y promueva el avance social y la sostenibilidad. El viaducto de Gran Manglar sobre la Ciénaga de la Virgen, que hace parte del proyecto Cartagena-Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad, recoge estos elementos, ya que constituyó un reto técnico para la ingeniería colombiana al ser el viaducto más largo del país y el tercero en Latinoamérica, y que debía realizarse en una zona de manglares con alto impacto ambiental, en una conexión necesaria para el desarrollo social y económico de la región Caribe colombiana. De parte de la ANI, el mensaje en su sitio web decía que el propósito de esta solución vial, además de mejorar la conectividad entre Cartagena y Barranquilla y optimizar los niveles de servicio en los sectores que presentan mayor volumen de tráfico, tuvo como objetivo principal preservar la zona de manglares y minimizar la ocupación de la Ciénaga de la Virgen, por lo que el concesionario implementó un novedoso método constructivo denominado top-down, que permitió desarrollar los trabajos de arriba hacia abajo, priorizando el componente ambiental y respetando la naturaleza al evitar la necesidad de excavaciones en el suelo de la ciénaga. La construcción de este viaducto estuvo a cargo de la construcción costera como ente formal, conformado por las firmas MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles SAS, Constructora MECO, Constructora Colombia, Constructora Colpatria y Castro Cheras. En esta conferencia se conocerán algunos de los detalles más representativos de esta obra desde la ingeniería, obviamente teniendo un especial énfasis en los aspectos sociales y ambientales. Esta actividad la realizamos con el apoyo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena y la organización de la Universidad de Córdoba, la Universidad del SINUR, la Universidad Pontificia Bolivariana y ACOFI. Antes de dar la palabra tanto a nuestro invitado como a nuestro decano anfitrión, me permito indicarles que como sexta actividad de este ciclo de actividades en el marco de nuestra Asamblea General, es de bastante relevancia el hecho de conocer diferentes contrastes en nuestra región Caribe de lo que se ha venido haciendo por el progreso y por el avance social, técnico y económico de la región. Esta mañana tuvimos ya la oportunidad de conocer un poco la experiencia aquí desde Montería con un panel muy interesante. Tuvimos una conferencia sobre el desarrollo de Barranquilla y esa gran visión de futuro que está prevista y que, como vimos en noticias recientemente con la asamblea del BID, va a haber unas inversiones muy importantes que van a fortalecer ese crecimiento, que va a ir muy acompañado de este tema, de esta cohesión costera, como ya lo mencionaba en la presentación, para fortalecer aún más ese desarrollo técnico acompañado de la ingeniería. Obviamente en estas jornadas pues nos va a hacer falta mucha más mirada, seguramente en Guajira, en el Cesar, en Magdalena, también hay mucho por contar en Sucre, para ver todo eso, pero quisimos tener esta muestra, esta pequeña muestra de todo el trabajo que se tiene en la región Caribe, la cual ha estado muy de la mano de la ingeniería y donde nuestras universidades de la región han tenido un papel central. Hemos podido por lo menos escuchar las tres aquí de la ciudad de Montería. Esta mañana fue el acompañamiento con la Universidad del Norte, ahorita fue con el liderazgo de la Universidad de Cartagena. Y hoy al finalizar la tarde en la presentación de nuestra cátedra Caribe de Ingeniería escucharemos en nombre de las 22 por lo menos a un grupo de universidades que nos van a contar de por qué la importancia de esa cátedra Caribe de Ingeniería. Ya sin más preámbulos, le doy la palabra al ingeniero Miguel Ángel García, decano de Ingeniería de la Universidad de Cartagena y vicepresidente de ACOF. Ingeniero Miguel, un gusto saludarlo en la tarde de hoy. Muy buenas tardes. En nombre de la vicepresidencia de ACOFI, como miembro activo de los decanos de la región Caribe colombiana y de la Universidad de Cartagena, reciban un fraternal saludo nuevamente. Le damos las gracias al doctor Francisco por el apoyo a ACOFI, a la Universidad de Cartagena. Para nosotros es muy grato de que el ingeniero nos cuente
el proyecto, el megaproyecto que se realizó entre Cartagena y Barranquilla, y que lo va a escuchar todo el país, o sea, toda la ingeniería del país. En este momento tenemos reunida todo el país aquí en este evento. Para nosotros es muy grato de que nuestro ingeniero nos comente, nos hable de esa gran obra que se realizó, y pues seguimos abiertos desde ACOFI para que los grandes proyectos, las grandes obras puedan visualizarse desde ACOFI. Muchísimas gracias a todos y bendiciones. Que estén muy bien. Ingeniero Miguel, muchísimas gracias. Un gusto verlo a la distancia. Espero que las cosas vayan muy bien en Cartagena de Indias. Antes de presentar al ingeniero Francisco, me permito decirles que tenemos personas de Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cereté, Ciudad de México, Espinal, Girardot, La Loma, Málaga, Medellín, Montería, bastante participación, Neiva, Riohacha, Salantero, Sincelejo, Tierra Alta, Tuchín, Tunja y Valencia. Quizás deberíamos hacer un quiz, un pequeño examen para que muchas de esas ciudades saber de a qué departamento pertenece, que hay una lista bastante larga de pronto de ciudades que no conocemos. Ingeniero Francisco, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Se encuentra en la ciudad de Barranquilla en este momento. Voy a darle lectura a un pequeño resumen de su extensa hoja de vida, y será un gusto conocer su disertación alrededor de esta gran importante obra. Usted es ingeniero civil con MBA en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos de España, especialista en gerencia para ingenieros de la Universidad Pontificia Bolivariana y en pavimentos de la Universidad del Cauca. Cuenta con 30 años de experiencia en la construcción y control de vías urbanas, puertos y carreteras, iniciando como ingeniero auxiliar, residente, director de obra y hasta gerente de grandes proyectos como el de vías sustitutivas de la hidroeléctrica del Quimbo en el Huila, la concesión vial metropolitana de Bucaramanga y los sistemas masivos de transporte en Cartagena, Barranquilla y Medellín. Se ha desempeñado en cargos públicos como gerente de convenios de FONADE y actualmente es el gerente técnico de la concesión costera, que ahora es Ruta Costera, luego de la adquisición del 100% de las acciones por parte del grupo ISA. Tiene en su hoja ahí el recorrido perfecto de un ingeniero civil desde el grado como residente hasta gerente técnico, pero es muy satisfactorio. Muchísimas gracias por su participación y es todo suyo el auditorio, ingeniero Francisco. Ante todo, muchas gracias, Luis Alberto, muchas gracias a COFI, muchas gracias a la Universidad de Cartagena, muchas gracias por invitarnos y poder hacer esta presentación y poder dar a conocer a todo el país, ya como lo han mencionado, que están conectados en este evento, y dar a conocer esta gran obra. La verdad que es una obra mágica, una obra que encanta y enamora, y espero que salgan así después de terminar la presentación. Y sí, definitivamente hicimos todo el curso, desde ingeniero auxiliar hasta hoy día, hasta donde estamos, 30 años en esto. Y encantado, pues, siempre de hacerlo. Sin más preámbulos, pues bueno, voy a iniciar a compartir, pues, la presentación. Me permiten y hacemos aquí la... Okay. Se ve perfecto. Perfecto. Permítanme un segundo, hago aquí un ajuste. Ok. Bueno. Esto de aquí. Bueno. ¿Cómo puedo minimizar esto? Ya. Bueno. Ante todo, pues quiero comentarles que siendo inicialmente Concesión Costera, hoy día cambiamos de nombre, estamos estrenando nombre, estamos estrenando marca
y quiero compartir eso con ustedes también. Hoy día somos ruta costera, sí, con los mismos tramos que teníamos obviamente con los socios anteriores. Se dio una transacción, esa transacción, la concesión costera fue comprada por el grupo ISA, Interval de Chile, en donde hicimos... No me está corriendo. No, es a mí medio Disculpen, un activado. tema técnico aquí, un momentico, por favor. Perfecto. Ah, que ya, sí, se ve muy bajo. Listo. Ok. Voy a ver en esta mejor. Ok, pasamos a ser dueños del grupo ISA. Se hizo la transacción pues, con el consorcio costero y hoy día nos llamamos Ruta Costera. El grupo ISA pues básicamente es una empresa multinacional, multilatina, básicamente con 3 líneas de trabajo que son ahorita vías, energías eléctricas y telecomunicaciones. En vías tenemos básicamente lo que es las vías de Chile, con más de 1000 kilómetros de vías concesionadas en Chile y ahora en Colombia con 146 kilómetros que enamoran y que inspiran por parte del grupo ISA. Tenemos en Chile la ruta del Maipo, ruta del Maule, ruta de Araucanía, del Bosque, los ríos, Loa, y ahorita en Colombia estamos con ruta costera. Estamos buscando la manera y se están abriendo mercados en Perú y también aquí internamente en el país, en Colombia. Quiero hablarles inicialmente de lo que es un poco la concesión, la ruta costera, cómo se dio, cómo se llegó allí, como para tener una idea muy general de las condiciones y dónde estamos ubicados con respecto a los tramos y las unidades funcionales que corresponden a la concesión que tenemos. Esto fue un contrato que se dio en el 2014. En el 2014 se dieron, digamos, todos lo que son los estudios. Se dieron 360 días, un año de preconstrucción. Se generaron y esperamos terminar todo lo que es la etapa de construcción desde noviembre del 2015 hasta agosto del 2021 de este año. Debemos estar ya 100% terminados en todas las unidades funcionales. Y con una operación de 21 o 25 años posterior, digamos, a esa terminación de la construcción de las vías, de las unidades funcionales. ¿Qué tenemos? Tenemos 6 unidades funcionales. La unidad funcional 1, básicamente me voy a centrar en 2 unidades funcionales que son fundamentales para lo que tiene que ver con el viaducto, que se complementan entre ellas, que es la unidad funcional 1, que es el anillo vial de Crespo La Boquilla, con 7.5 kilómetros, y la unidad funcional 2, que es realmente el viaducto para lo que venimos y estamos hoy día aquí, y la unidad funcional 3, que es la vía que va desde Cartagena hasta Puerto Colombia, y la unidad funcional 4, que es el complemento entre Puerto Colombia y la ciudad de Barranquilla. Tenemos el segundo tramo que va desde la unidad funcional 5, que corresponde desde Malambo, no sé si siguen mi cursor, desde Malambo hasta Galapa, y de Galapa como unidad funcional 6 hasta Las Flores, que es la zona, pues, la zona de Barranquilla, pues. Entonces nos vamos a centrar hoy realmente, y digo que son complementos, en 2 unidades funcionales, la unidad funcional 1 y la unidad funcional 2. La unidad funcional 1, ¿por qué son complementos? Y con la 2, porque es en este sector que tenemos aquí abajo, en donde es Cartagena y las vías, la unidad funcional 1 va funcional 2 va en sentido Cartagena-Barranquilla, como doble calzada, pero es en sí el viaducto sobre el manglar. Y la unidad funcional 1, que es este corredor hacia acá, que viene a ser el sentido Barranquilla-Cartagena. Son complementarios ambos,
Por ende, pues es importante y quería mostrárselos y presentárselos pues en las condiciones pues como para que se entiendan y entrar en materia con lo que tiene que ver con las actividades de cada una de ellas. En la unidad funcional 1 vamos a ver varios sectores. En la unidad funcional 1, voy a mirar acá la pantalla mejor de este lado. En la unidad funcional 1, en este sector, vamos a mirar, en esta parte de aquí hay una segunda calzada y se amplió a una segunda calzada y una rehabilitación. Tenemos, digamos, también el sector de la Bocana, que es un sector, ya lo vamos a ver con más detalles ahorita, pero quiero como ubicarnos en este esquema. El sector de la Bocana, que es la salida, ahí nos ubicamos en el aeropuerto Crespo de la ciudad de Cartagena, en la cabecera de la pista, pues ahí está el puente de la Bocana. El sector Cielo-Mar, que viene a ser este sector de aquí, donde están todos los hoteles, las Américas y todos los hoteles y todo está una zona turística, incluyendo también la calzada de servicio que va paralela pues a la vía principal. Se generaron la rehabilitación de 5 puentes que están en esta zona aproximadamente para acondicionarlos a lo que tiene que ver con estas concesiones de 4G, tipo 4G. Y el sector de Cayo Mesa, que es ya la parte, digamos, más externa de estas unidades funcionales y que se unen a la salida con la unidad funcional 2. Siendo así, quiero mostrar en detalles cada una de ellas, cada una de estas zonas de la unidad funcional 1, que es la rehabilitación en la imagen izquierda, digamos lo que era el antes y la imagen derecha, cómo quedó ya y cómo está funcionando y operando las vías en este momento. Básicamente lo que hicieron fue una rehabilitación de la calzada existente, que es esta que vemos aquí, y la construcción paralelamente de una segunda calzada que viene a ser, se dio del lado que está al mar. Se rehabilitaron 6.34 kilómetros y se dieron 0.62 kilómetros de segunda calzada. En el sector de la Bocana es la parte donde se intercambian, digamos, es una zona ambientalmente hablando donde genera un equilibrio entre la salida de las aguas de la ciénaga y la salida y entrada de las aguas de la ciénaga o viceversa, de salida y entrada de las aguas del Mar Caribe. Esta zona de aquí es el aeropuerto, la pista, la cabecera de la pista del aeropuerto de Crespo. Y esto era lo existente y se dio la ampliación por este lado y se hizo un nuevo puente que vemos aquí a la derecha. Se dieron redes, se trasladaron redes, se ampliaron, se mejoró. En esta imagen, en este video, pues se ve las mejoras o cómo estaban, digamos, el puente existente, en qué condiciones estaba, se rehabilitó ese puente, se le dieron, pues obviamente, se mejoraron los niveles de acceso, la superficie de rodadura, la construcción del sistema de drenaje, se repotenció se repotenció las losas con fibra de carbono y acero de refuerzo. Como vemos, estaban los aceros descubiertos, pues no tenían recubrimientos. Y con un ambiente tan salino y tan agresivo que tenemos en la zona norte nuestra, y en Cartagena específicamente, donde está el puente, pues es bastante complejo. Se hizo un nuevo puente con las mismas características que el segundo, que el inicial, con una longitud de 81 metros, con 1.106 metros cuadrados de construcción de la estructura y con unos 84 pilotes. En ese mismo sector de la Bocana, como les mencionaba, se dio en la ampliación de la calzada, ¿no? La existente, que vemos al lado izquierdo, y la nueva calzada. Aquí, ahí como para mencionar como características, pues se le robó algo de playa al mar y se amplió, digamos, toda esta zona. Esto antes el mar estaba mucho más adentro, mucho más hacia adentro, y se amplió y se mejoró las condiciones tanto para la salida y entrada en este punto de la Bocana
y se le dio las condiciones para actuar con la vía, así como se ve en la figura del lado derecho. Voy a tratar de pasar rápidamente por esta zona para entrar a lo que realmente vinimos. En el sector de cielo-mar, ese sector es la zona turística, es la zona donde están los hoteles. Digamos, estamos con el Hotel de las Américas y toda esa gran infraestructura turística que se tiene allí, hotelera que se tiene allí en esa zona y que se ha desarrollado. Era solamente una calzada, como vemos aquí. Posteriormente quedaron ya con una calzada de servicio, que veremos también en más detalle ahorita en otras fotografías, y ya básicamente en la nueva calzada y la entrada, ya la unión de la entrada hacia el viaducto que va en esta fotografía. Esto es las calzadas de servicio que hablábamos. Se habilitaron las ciclorrutas, hubo traslados, como cosa curiosa o particular pues de la zona, del traslado de las redes eléctricas, de las redes húmedas, fue de lo más complejo de la zona. Pero sacamos adelante el proyecto afortunadamente. Aquí ya está en la derecha debidamente terminado. Aquí vemos otra, digamos, fotografías de eso mismo, de la ciclorruta y la calzada de servicio con andén y ciclorruta. En la zona había también unos puentes, unos 5 puentes que siempre habían tenido problemas y dificultades. Siempre tenían asentamientos, siempre tenían, digamos, problemas en las estructuras. Se les mejoró y se reforzó la estructura y se ampliaron en su ancho también del puente para ubicarlos ya como dentro de nuestro contrato y las condiciones de estas concesiones 4G. Más imágenes al respecto de eso, pero digamos, eso ya vamos avanzando con esto. En el sector de Caño Mesa, ya hacia la salida, yendo hacia La Boquilla, yendo hacia Barranquilla, pues se amplió también, se hicieron puentes nuevos, 2 con longitud de 30 metros, paso peatonal y fauna, y un paradero de buses. Así, digamos, las 2 imágenes, el antes y el después de ambas imágenes. Como dato curioso, y lo vamos a ver también en lo que es el viaducto, digamos, en estos puentes de Caño Mesa se utilizaron, digamos, estos elementos de geobloques para los accesos, como para mejorar las condiciones y a los aproches de los futuros puentes que se dieron y ya estaban aquí de este lado, pues ya están organizados. Esto es lo mismo en el sector de Caño Mesa, y pues bueno, ya esto es el gran viaducto del Gran Manglar sobre la Ciénaga de la Virgen. El que es la unidad funcional 2. Aquí sí vemos, en esta imagen, se ve este viaducto, que es la unidad funcional 2. Al final, a lo lejos, vemos la ciudad de Cartagena, la zona hotelera que estaba por acá que mencionábamos, la unidad funcional 1 que está por aquí, paralela al viaducto, y digamos que se unen con este retorno del viaducto. Entonces, en el viaducto, pues, ¿qué contamos? Esto fue o es un viaducto de 5.4 kilómetros. Se construyó, digamos, como segunda calzada de la unidad funcional 1 para mejorar toda la transitabilidad de la zona y la entrada a la ciudad de Cartagena. Se basó o se implementaron 5 estrategias que vamos a lo largo de esta charla vamos a estarlas contando, que básicamente se resumen en el uso, digamos, de los geobloques, la tecnología top-down que ya Luis lo había comentado inicialmente, la carpeta asfáltica con caucho reciclado, la iluminación tipo LED con energía solar y el sistema de tratamiento de agua para evitar derrames de aceites o residuos, diferentes residuos hacia la ciénaga. Esos son las 5 estrategias con que se planteó
el tema de construcción, de ejecución de este viaducto. Como ya se dijo también, es el más largo hoy día de Colombia, el tercero de Latinoamérica. Con la construcción, con estos cinco estrategias, se garantizó la mínima intervención sobre el manglar y obviamente la mínima ocupación en la propia ciénaga del Río. Como referencia es importante mostrarles cómo estaba planteado inicialmente la construcción del puente. Sin tener en cuenta, digamos, las estrategias que hablamos anteriormente. Cuando se nos entregan, se firma el contrato y se nos entrega todo el insumo que se tiene para ejecutar el contrato con lo que tiene que ver con la unidad funcional 2, donde es el viaducto, se nos entrega, digamos, una metodología donde se tendría que ejecutar, digamos, la construcción de ese viaducto a lo largo de todo el manglar. Es un método, el método convencional, que era básicamente muy impactante en contra de todo el manglar, de toda la zona del manglar, en donde básicamente se retiraba el mangle de la zona que vemos en este recuadro, se generaban, digamos, para hacer la cimentación, se organizaban, digamos, la construcción del tablestacado como para dejar un área bien organizada para poder trabajar. Se mejoraban en esta diapositiva, en esta parte, en este recuadro, en el punto 3, se mejoraban las condiciones para, de alguna manera, ya en esta parte 4, entrar, digamos, la maquinaria y empezar a hacer el pilotaje, empezar a entrar con las máquinas, con las concreteadoras, las mixer para los concretos que se utilizaban para eso y para las zarpas, etcétera, etcétera, hasta llegar al punto de que se ejecutaba todas las dovelas, toda la superestructura y se hacía al final una reposición del mangle. Esto generaba, digamos, un área de intervención de 5.3 hectáreas de esta manera. Con esto tuvimos, obviamente, ambientalmente hablando, muchas dificultades para los permisos, para todas estas condiciones, pues, y el impacto negativo que se generaba sobre el propio manglar. Y se utilizó el sistema que se planteó, que fue el top-down, en donde ese impacto realmente se redujo de 5.3 hectáreas a una intervención únicamente de 0.28 hectáreas. 0.28 hectáreas. Aún así, se consideró que todo lo que es la sombra del viaducto, todo lo que está por debajo del viaducto, lo que llamamos la sombra que daba sobre el manglar, la tuvimos en cuenta para compensar y tener, digamos, revisar si existía algún impacto sobre ella. Hoy día podemos decir que no ha ocurrido eso, que se ha comportado de manera perfecta y digamos que si fuese así, hubiese sido así, la intervención con la sombra era de solamente 1.7 hectáreas. Entonces, es muy importante la metodología la que se utilizó versus la que se planteaba inicialmente, que es la que les estoy mostrando en este slide, en esta diapositiva. Ahora sí, ¿cómo se construyó? Quiero que veamos este render que tenemos del lado izquierdo en este video. Este render, pues básicamente, se consideraba una estructura lanzado, ¿sí? En donde básicamente con esta estructura se iban construyendo de arriba hacia abajo, como lo van a ver, todo lo que tenía que ver con los pilotes, las zarpas y las vigas y las dovelas. Cada zarpa de estas tienen seis pilotes. Ahí se ve como en esa imagen del render cómo funciona o cómo funcionó esa operación, colocando cada una y llevando cada una de los pilotes al punto donde deberían colocarse, y posteriormente se iban colocando las dovelas que eran prefabricadas o fueron prefabricadas. Ya entramos en detalle con eso.
y posteriormente ya se colocaban las vigas correspondientes, las vigas trapezoidales. Ahí vemos cómo se colocan las vigas y posteriormente ya, después de colocado esto, en sitio ya sí se organizaba lo que era la superestructura, toda la parte superior, lo que era la placa superior y los New Jersey. Veamos cómo realmente sucedió en la imagen derecha. Aquí es donde dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo puedo decirle muchas cosas, pero miren que eso habla por sí solo. Ahí van con los pilotes, la forma como como los hincan. Ellos tienen en la punta, digamos, tienen unos martillos, se tenían unos martillos de 10 toneladas e iban hincando en el terreno. Estos eran los primeros pilotes que se iban colocando. Había una junta mecánica se colocaba así como se está viendo. Se iban colocando y se iban hincando en cada uno de ellos también, pues, para llegar a los niveles de diseño correspondientes. Posteriormente ya venían lo que era el cabezal, se hacían en 3 secciones, se unían con los pilotes prefabricados. Ya vamos a ver cómo armamos todo este Lego, cómo salió todo esto. Es lo interesante de todo esto. Se arman, digamos, todos estos estas arpas, pues, estos cabezales en 3 secciones, después las vigas y posteriormente ya era lo que era la losa y el tablero, pues, ya armado y se fundía, pues, en sitio, se colocaba el concreto en sitio. Posteriormente de eso, pues, el New Jersey también correspondiente, pues. Y así sucesivamente se hizo esa operación que ustedes están viendo allí, aproximadamente en 130 ocasiones. Eso es. Ok, ¿cómo se empezó esta magia? Pues básicamente arrancamos con una zona donde se producía y se prefabricaban todos estos elementos. Básicamente eran 2 hectáreas de terreno que se tenían de prefabricados, de los cuales se contaban con 2 plantas de concreto, se tenía una logística de transporte, se tenían 2 grúas pórtico de 55 toneladas, 2 grúas pórtico de 10 toneladas, esas eran sobre ruedas, y una grúa pórtico sobre rieles de 25 toneladas, y una torre grúa de 6 toneladas a un nivel de 30 metros, no más. Pero básicamente el patio, como ustedes ven aquí, se dividían en 3 elementos básicos. Pilotes, que en total fueron construidos, prefabricados 780 metros. Cabezales, 387 cabezales, que son estos de aquí. Y las vigas trapezoidales en 387 unidades. En toda esta área se generó, digamos, la prefabricación de cada uno de los elementos para posteriormente ser llevado a cada uno de los puntos donde se utilizaban en cada uno de los, donde se iban a hincar los pilotes, los vanos, etcétera, etcétera. En la parte inferior hay un video de referencia digamos, en cómo fue el proceso de construcción, pero básicamente les quiero hablar. Fueron 3 elementos, como les decía: pilotes, cabezal y vigas trapezoidales. Todos se fabricaron en ese patio de 2 hectáreas, en las condiciones que estamos hablando, ¿cierto? ¿Qué se hicieron? Los pilotes se hizo, digamos,
Se hicieron con un apoyo que estaba compuesto de, cada apoyo estaba compuesto por 6 pilotes, como lo vimos en el render, se hincaban los 6 pilotes en cada uno de los apoyos. Eran pilotes circulares, huecos, pretensados, con concretos de resistencia de 55 megapascales, curado al vapor, de punta abierta y cerrada, reforzado del tope con placa de acero, que lo vemos aquí en la figura. Se tenía junta mecánica, el peso era 1 tonelada por metro lineal, y teníamos pilotes de 20 y 42 metros lineales. En promedio se hincaron aproximadamente entre 55 metros, se hincaron, digamos, los pilotes en cada uno de los puntos cabezales que tiene el viaducto. Se pretensaban, eran 24 torones de 15 milímetros. Pues ahí más o menos se logra ver, digamos, todo el proceso que se hacía de prefabricado, el refuerzo, la colocación de los torones, los cables, el tensionamiento, la colocación del concreto, el curado y traslado al patio, a la zona de almacenamiento, en todo el proceso. Lo mismo sucedía con los elementos del cabezal, que eran básicamente con tecnología MaxCast. Eso simplemente digamos, son prefabricados realmente con unos moldes, básicamente con unos moldes que generaban, digamos, el proceso de machimbrado para poder ser unidos posteriormente en los tres. Son 3 piezas por cada cabezal, y después quedar ya debidamente organizado y unido. Por eso les decía en un momento que esto era como, al final se convertía como un Lego. ¿Sí? Son piezas que al final se iban transportando hacia el punto donde se iban a instalar definitivamente, y se iban armando y colocando debidamente. El cabezal, pues son 3 piezas, cada uno de ellos tenía un peso de 132 toneladas por unidad. El ciclo de fabricación era aproximadamente de 3 días, con concreto de 50 megapascales, con 4 barras por cabezal, postensado, 8 cables de 7 torones, perdón, y con la posterior remoción digamos, de las barras. Las vigas trapezoidales, exactamente lo mismo, digamos, tenían sus aisladores sísmicos por vigas, tenían vanos que están compuestos por 3 vigas cada vano, entre apoyos. Las secciones en U, con una longitud entre 31 metros y 37 metros. Esto es variable, fue variable porque también vamos a ver el tema del retorno. Ahí lo que es el viaducto en sí, pero también está el retorno que les mostré también en diapositivas anteriores. Vigas conectadas por diafragmas en el mismo sitio, o sea, al final se unían, digamos, con la superestructura del viaducto, con concretos de 50 megapascales, curados al vapor, pretensados, 74 torones, y con un diafragma en donde pues, cabe una persona para realizar, digamos, a futuro las condiciones que puedan tener las condiciones de esa viga en algún momento determinado. Los videos son bastante largos, pero básicamente en resumen, digamos, ahí se va mostrando en esos videos cada una de las actividades que se van dando en cada una de ellas. Como les mencionaba, la losa se fabricaba en sitio. La losa se fabricaba en sitio. Ahí básicamente se usó el Metal Deck, que básicamente servía de formaleta incluso. Se organizaba todo el acero del tablero, de la losa, y se generaba, digamos, la fundida pues, de ese elemento. Como dato curioso, la ruta crítica no era el hacer la losa. La ruta crítica realmente eran los puntos de
de hincado de pilotes, la colocación de los cabezales, del cabezal, o sea, la conformación del cabezal. Porque este elemento básicamente que lanzaba cada uno de estos puntos, pues se apoyaba sobre esos cabezales. Si recuerdan el render, pues eso se apoyaba en esos cabezales. Tenemos, al final se construyó, digamos, el ancho de carril de 10.8 con 2 carriles, como habíamos dicho, berma interna y berma externa. Tratando de quitar esto aquí, pero no. Esperemos que esto se haya. Ok. Como les decía, tenemos un retorno que unía la unidad funcional 1, que va por este lado, y la unidad funcional 2, que es el viaducto, ¿cierto? Entonces, digamos, en esto, pues básicamente fueron 12, estaban compuestos de 12 tramos de longitud tipo de 20 metros, un ancho de 11.5 de tablero, conformado por 13 apoyos y obviamente 13 vanos. La estructura aquí ya en este retorno no son de 6 pilotes, sino de 4 pilotes. Y el prefabricado del cabezal no son 3, sino son 2. Entonces pasamos a hacer de 6, pasar a 4 pilotes y 2 prefabricados de elementos del cabezal. Aquí ya no utilizábamos la estructura lanzadora porque como se ve, es un elemento curvo o puede ser una vía curva donde se mantenía, digamos, el peralte y la curvatura. Se utilizó básicamente grúas. Fue grúa sobre una plataforma móvil y íbamos, aquí hay un video, ya se los voy a poner, y digamos, esta grúa hacía lo mismo que la viga lanzadora, pues la estructura lanzadora, en donde hincaba los 4 pilotes, colocaba los cabezales, los elementos cabezales, y se iba, con un dato curioso, se iban generando, digamos, el tablero, se iba dando el tablero, se iba haciendo el tablero y sobre el tablero se iba colocando la grúa. Ahí va la imagen, ahí van los 4 elementos, ahí vemos la grúa, uno de los elementos del cabezal, conformaban 2 por cada uno de los cabezales. Se iban instalando, se fundía, digamos, el tablero, sobre el tablero después se colocaba nuevamente la grúa y ahí se iba avanzando de manera constante hacia terminar los elementos, todo el elemento y unir lo que fue la unidad 1 con la unidad 2. Les dejo un poco la imagen. La colocación del concreto con la misma grúa. El impacto hacia la ciénaga fue mínimo. La verdad, no hubo ningún tipo de derrames. Este sistema es muy amigable con el ambiente. Muy, muy amigable. Ok, dentro del viaducto pues teníamos 2 vigas lanzadoras trabajando simultáneamente, uno en cada lado, cada frente, uno del lado de Cartagena, uno del lado de Barranquilla. Y se iban avanzando hasta encontrarse pues en un punto intermedio.
Eso obviamente, ese sistema generó mucha rapidez, es la forma como se utilizó. El tiempo realmente nos ahorramos 6 meses de trabajo, terminamos 6 meses antes la construcción de lo que se tenía previsto. Ya cuando se tenía todas esas piezas de todos estos legos, era nomás ir llevando esa de manera constante y periódica, llevando pues el colocar cada uno de ellos en cada uno de sus puntos. Ahora bien, les hablaba al principio de la sostenibilidad y las estrategias que teníamos de sostenibilidad de ambientes. Básicamente, son 5 que les hablaba: accesos con geobloques, tecnología top-down, que ya lo vimos con las vigas, carpeta asfáltica con caucho reciclado, iluminación LED de energía solar y sistema de tratamiento de agua. En las entradas del viaducto se utilizaron estos geobloques. Son básicamente 100% reciclables, lo que evitó la afectación del recurso suelo. En ese recurso suelo se evitó consumir aproximadamente algo más de 9.000 metros cúbicos de ese suelo, de suelo natural. O sea, no tuvimos que utilizar 9.000 metros cúbicos, más de 9.000 metros cúbicos, de explotarlos y llevarlos hasta acá. O sea, eso es un punto, digamos, ambiental importante. Estos geobloques generan, digamos, una estabilidad en los aproches de la entrada del viaducto, en donde estabiliza de manera muy bien todos los esfuerzos que se le transmiten al terreno. La tecnología top-down que hablamos, que vimos en el render y todos los videos que les mostramos, obviamente es básicamente generar todas las piezas prefabricadas, tenerlas en su totalidad, organizarla con la viga lanzadora, la instalación de cada uno de estos elementos, en donde obviamente es de arriba hacia abajo la construcción y el impacto es casi nulo con respecto a lo que tenía que ver con la parte ambiental y con lo que tiene que ver con el viaducto, la Ciénaga de la Virgen. Se utilizó en ciertos tramos del viaducto ya al final la carpeta asfáltica con caucho reciclado. Eso con el solo objetivo de minimizar el ruido que produce el vehículo, las llantas del vehículo con el roce del pavimento, de la rodadura. Eso minimiza el ruido y, digamos, no estresa, por decirlo así, no estresa a las aves que están ubicadas en la zona del manglar. Fueron aproximadamente 2.900 metros cúbicos de asfalto colocado para ese fin. Para el tema, digamos, de la conservación y para reducir las emisiones de CO2, están instalados 323 postes de energía solar con la iluminación LED a lo largo de todo el viaducto, en donde pues son totalmente autónomos, baterías inteligentes, en fin, nos da toda la garantía pues para la iluminación que se le otorga al viaducto. Y algo muy importante, el sistema de tratamiento de aguas. El sistema de tratamiento de aguas están colocados 131 tanques debajo de la superestructura, donde recogen las aguas superficiales del viaducto, las almacenan, en el interior de ese tanque. Lo que hace es que se decanta un poco esos posibles derrames de aceite que hayan tenido producto de los mismos vehículos que pasen o que se logren, digamos, tener algunos derrames porque se vararon en el camino y derramaron aceites. Estos tanques tienen la capacidad de recoger estas aguas, decantar esos elementos y botar a la ciénaga ya de manera totalmente cristalina y sin ninguna afectación de aceite ni lodos, botar nuevamente a la ciénaga
de la Virgen de manera totalmente natural. Entonces, la estrategia de sostenibilidad son estos 5 pilares muy importantes a nivel ambiental con que se trabajaron en este proyecto. En el tema social fue muy importante también el trabajo. El tema social fue arduo. Inicialmente se dio la consulta previa con el concesionario anterior. Recordemos que esto venía del concesionario Vía del Mar, donde se dio una consulta previa, donde se llegaron a unos acuerdos y con la comunidad se gestionaron todos esos acuerdos y algo más allá. Ahí trabajamos con las comunidades de Villa Gloria, Tierra Baja, Puerto Rey y La Boquilla, en donde se fortalecieron, digamos, las asociaciones artesanales, se dieron elementos para la dotación de CDI en Villa Gloria, donde se fortaleció las asociaciones de pescadores, se entregaron canoas, se capacitaron, se generó empleo a lo largo, digamos, de toda la construcción en el tema del viaducto y en el tema de la compensación también ambiental, donde se capacitaron para ello, se adecuaron vías internas, se generaron, digamos, proyectos de iluminación solar en algunas de las vías internas, sobre todo en la parte de Tierra Baja. Se fortalecieron, bueno, se hicieron capacidades y acuerdos con el SENA en este caso para la tecnificación de mano de obra. El tema de turismo también se le generó una fuerza importante para que la gente de la zona pues estuviese del todo fortalecido. Y esto ha sido muy importante porque ha sido sostenible. Eso con el tiempo aún, digamos, han seguido trabajando con estas cosas. Yo quiero dejarle con este video que yo creo que ahí se comenta en resumen todo lo que he estado diciendo con respecto a la parte social. La construcción del viaducto El Gran Manglar sobre la Ciénaga de la Virgen en Cartagena, desde sus inicios, contó con la participación de las comunidades, porque sabemos que el progreso que traen estos megaproyectos debe permear a toda la sociedad. Por eso, en Concesión Costera, capacitamos a las comunidades del área de influencia con el fin de que su talento formara parte fundamental de esta gran obra. En la Concesión Costera, nos sentimos orgullosos de generar progreso y desarrollo con rostro social, porque nuestra gente es nuestra razón de ser. Con respecto al plan de compensación ambiental, no sé cómo estoy de tiempo. Bueno, ahí vamos. El plan de compensación ambiental, básicamente, digamos, se compensaron 34.3 hectáreas. Se compensaron el equivalente a la siembra de mangles en 40.000 árboles que se han sembrado con la comunidad, con el apoyo de la comunidad de Tierra Baja, Villa Gloria, Puerto Rey y La Boquilla. En total, ya la siembra de los mangles, mangle rojo, mangle negro y mangle amarillo, fueron las especies que se utilizaron aquí, en donde ya el 100% de ellos fueron sembrados y están en proceso de mantenimiento. Consideramos que para el año 2023 deberíamos estar ya 100% el mantenimiento de ellos. Esto fue sembrado por la misma comunidad, como lo hemos dicho en el slide anterior, y ellos mismos han desarrollado se capacitaron y han desarrollado, digamos, este punto de viveros y la siembra, pues, del manglar. Pero dejemos que en el video se muestre. El manglar, yo cuando se la llevan hasta ahí llorando. Este vivero surge por el tema de la concesión costera por el viaducto. Entonces, hemos sido meticulosos a la hora de recoger toda esa semilla. Se trae a este vivero y ya luego nos vamos a un día de siembra cuando ya tiene su tamaño. Por ejemplo, ya todo lo estamos pasando en bolsa. Si la ciénaga tiene más árboles, va a mejorar la calidad del agua, va a haber comida. El proyecto tuvo la voluntad de buscar alternativas, escuchando las voces de la comunidad. Entonces, eso se volvió un tema de mucha responsabilidad de hacer las cosas
extremadamente bien porque los más beneficiados vamos a ser nosotros. Mejor no lo pudo decir la señora Gloria. Una cosa importante que hay que resaltar, que ellos, digamos que ya terminaron con la siembra nuestra, ¿cierto? De lo que es la compensación de la unidad funcional 1 y la unidad funcional 2. Cuando hablo de los 34.13 kilómetros, 34.3 hectáreas, estoy hablando de la compensación ambiental que se dio y se está haciendo para las dos unidades funcionales, la 1 y la 2, que les he mostrado. Y adicionalmente a eso, ya estas, digamos, ya microempresas que se han formado, estos viveros que se han formado, le están suministrando mangles a muchas empresas de la región también. Entonces, esto se ha convertido en algo sostenible para ellos, cosa que nos agrada muchísimo, pues, que se esté dando de esa manera. Por parte de Discovery Channel, un comercial que hizo Argos, quería traer esto a colación también porque pues, resaltan la estructura o la infraestructura del viaducto como algo muy importante a nivel mundial. Que quiero dejarles con este video este aporte de Discovery por parte de comercial de Argos. Discovery presenta hechos concretos, hay obras de ingeniería que no dejan de asombrarnos y que nos demuestran que el ingenio humano no tiene límites. Tal es el caso del viaducto de Gran Manglar, un tramo que conecta a Cartagena y Barranquilla, reduciendo el tiempo de recorrido entre estas dos ciudades. Cuenta con 2 calzadas, iluminación con energía solar y un sistema que evita la caída de sedimentos y aceites a la Ciénaga de la Virgen. Entregado 6 meses antes de lo proyectado, se utilizaron materiales especializados como los concretos de alta resistencia que soportan el ambiente salino de la ciénaga, siendo prioridad la preservación del manglar. Se utilizó el método top-down, un sistema de construcción de arriba hacia abajo, donde piezas prefabricadas son ensambladas por una viga lanzadora, reduciendo en un 98% el impacto ambiental en la ciénaga. Ingeniería y el medio ambiente conectados para beneficio de todos. Pues bueno, el viaducto no ha sido ajeno a premios, ¿no? Tenemos hoy día 3 premios, uno que se dio en el 2018 en la Unión Panamericana de Asociación de Ingenieros, Premio Panamericano de Desarrollo Sostenible. En el 2019 la Sociedad Nacional de Ingenieros nos entregó 2 premios también al viaducto, el Premio Nacional de Ingeniería y el Premio Nacional Ambiental. Por el viaducto se han hecho ya varias publicaciones, algunas de ellas pues están se plasman aquí en este slide, publicaciones del Gran Manglar, las aves de la ciénaga, en fin. Eso pues nos ha llenado de orgullo a nosotros como tal y en la región. Y este es el gran, ya digamos, el vuelo en dron de lo que es el viaducto totalmente terminado.
Bueno, yo creo que aquí terminamos. Solo nos queda invitarlos a Cartagena a todos, a que conozcan la obra, ponernos a sus órdenes cuando quieran, con todo gusto. Muchas gracias. Ingeniero Francisco Ortega, un gusto completo su disertación. Sin duda es un proyecto espectacular. He tenido la primera vez que lo recorrí por local de primera persona fue de noche y la vista es única. Yo creo que es una obra de mucho impacto técnico, pero igualmente en la parte estética también tiene un aporte muy valioso. Muchísimas gracias por esa maravillosa, maravillosa presentación. Le haría una consulta, de pronto saliendo un poquito del contexto como tal del viaducto, pero sí de la obra completa. ¿Cuál es el siguiente granito que tienen previsto dentro del desarrollo de todo el proyecto? Luis Alberto, yo creería, pero no te lo sostengo todavía, pero creo que algo interesante va a pasar en el túnel de Crespo. Esperemos a ver. Ahí podríamos tener noticias y a futuro podríamos conversar qué podríamos hacer allí, pero hay temas interesantes allí que podríamos organizar en la parte del túnel de Crespo. Bueno, es un tema muy interesante y sin duda importante. Seguramente por eso no puede darnos mayores detalles. No, me sacaste de la boca cosas que no debía decir, pero bueno, ahí te lo adelanto. Bueno, ya hay una primicia. Sí, Dentro de señor. ese contexto social, el desarrollo de la obra, ¿qué punto crítico, o más que punto crítico, qué recomendación le da a quienes son los responsables de obras que tengan esa envergadura social y técnica para poder agilizar los procesos de desarrollo de las mismas? Muchas veces frenan mucho esas condiciones si no se prepara bien las decisiones o las consultas o los diálogos. ¿Qué recomendación le daría sobre todo a los ingenieros jóvenes, a los próximos a graduarse para poder avanzar de la mejor manera en ese tipo de consideraciones que cada vez son más importantes o están al mismo nivel de las consideraciones técnicas que usted muy bien nos expuso en la tarde de hoy? Interesante la pregunta, Luis Alberto. A ver, el tema he tenido la oportunidad de estar en muchas regiones del país, pero hay muchos puntos que son complejos del manejo social y obviamente cuando se entran con este tipo de estructuras o infraestructuras más bien, generan un impacto. Y ese impacto normalmente no es del todo bien recibido, hay un impacto negativo inicial y ahí hay que trabajar mucho con la gente, mucho con la región, mucho ser muy aplomados con el tema de las consultas previas, ser muy aplomados en el cumplimiento de las condiciones que se planteen, tenerlos en cuenta. Eso, digamos, ayuda muchísimo y se convierten en los primeros que nos jalonan a seguir adelante. Eso negativo se convierte después en algo muy positivo. Hay que tener paciencia, hay que sobrellevarlos y establecer, digamos, una estrategia con la comunidad. Existen rezagos, obviamente, existen dificultades, no dejan de existir, pero eso es muy importante, el tema del diálogo y sobre todo en mi consejo sería dialogar y con paciencia, básicamente. Así es, definitivamente que se llama muy cercano con las comunidades. Hace 2 años estábamos en un evento en Medellín y un contratista de Ecopetrol nos decía, ¿cómo nos va a querer la comunidad si muchas veces lo que hacemos nosotros es llenarlos de polvo, pasando con las camionetas y ni siquiera saludamos a la gente que le estamos afectando su vida? Entonces hay que ser muy cercano con las personas, gente de marco del respeto y entender pues, la labor que estamos desempeñando nosotros como ingenieros. Así es. Ahí se desarrollaron aproximadamente más de 2.000 empleos a lo largo pues, de todo el proceso. Este tema de los viveros, por ejemplo, es un tema sostenible que es fabuloso, el tema de las artesanías, el tema con
con los pescadores, digamos, se le entregaron elementos y pues se generó algo muy chévere, muy interesante, digamos, con todos ellos. Vuelvo y digo, hay de todo en la viña del Señor, pero digamos, saca uno más lo positivo que lo negativo de todo esto. Así es, pues bueno, ingeniero Francisco, muchísimas gracias. He dicho que nuestro mejor indicador de la asistencia, como no nos estamos viendo presencialmente, lo gratificante es ver que el número de personas se mantuvo. Comenzamos con 67, estamos en 98 en este momento. Quiere decir que la charla fue muy interesante y que las personas que estuvieron pendientes están muy contentos con su presentación. Sin duda, un gran proyecto para la ingeniería colombiana. Es una muestra positiva de lo que se hace en nuestra región Caribe, que sin duda vendrá muchas más cosas, porque yo creo que esa conexión costera es un elemento importantísimo para el desarrollo de esta región Caribe. Quienes no han tenido la oportunidad de recorrer esos 4,5 kilómetros, cordialmente invitados. Yo creo que eso es algo especial, hacer ese recorrido, dedicarle esos 10, 15 minutos que pueda dando la vuelta para que disfruten lo que hay detrás y ver esa obra con toda la paciencia del caso y recordar todo lo que se expresó hoy en esta presentación. Ingeniero Francisco, muchísimas gracias a la concesión, un agradecimiento muy especial. Ingeniero Miguel, no sé si todavía está conectada para que también agradecerle y si está disponible para que demos el cierre, sino desde el Consejo Directivo de ACOFI agradecerles a todos los participantes y espero que prontamente, pues, en la próxima vez que nos veamos, ingeniero Francisco, ya sea de forma presencial, aceptándole esa cordial invitación para conocer la vía y quizás podamos hacer un recorrido por ella. Muchísimas gracias. Por favor, y lo ratifico, cuando lo consideren necesario, se puede armar, digamos, entre las facultades de las diferentes universidades, se puede hacer algún, por decirlo así, algún paseo de estos interactivos, y con todo gusto los atendemos y se los mostramos aquí en vivo y en directo. Hemos podido, pensé que iba muy rápido la presentación. La verdad que esto tiene mucha cosa más que contar, temas muchos más técnicos quizás, pero digamos, bueno, tratamos de ser lo más conciso posible y tratar de mostrar lo mejor que teníamos con respecto al viaducto y que lo conocieran de esa manera. Nuevamente a las órdenes, nuevamente a ti, Alberto, muchas gracias, a Miguel igual, y a tus órdenes. Cuando lo consideren necesario, con todo gusto, estaremos prestos para atenderlos en todo momento. Bueno, le digo que se acabó de comprometer en grande porque tenemos varios interesados, así que seguramente lo estaremos consultando para hacer esos recorridos virtuales, por lo menos aquí en el corto tiempo, y quizás abordar. Aquí tengo al decano de Bolivariana Medellín, ya alzó la mano, así que ya quedó comprometido y eso está en la grabación. Claro que sí. Además yo soy egresado de la UPB también. Hice la especialización en montería casualmente de gerencia para ingenieros, así que con mayor razón, ni más faltaba, aunque todos por igual. Bueno, muchísimas gracias, así que ojalá nos veamos pronto, si sea virtual o sea presencial. Muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias. Los esperamos a las 6 de la tarde con nuestro lanzamiento de la Cátedra de Ingeniería Caribe. Ingeniero Francisco, seguramente lo molestaremos en algún tiempo para hacer parte de esa gran iniciativa de las 22 universidades de la región Caribe para hablar de esta ingeniería de nuestra región. Así que los esperamos hoy a las 6 de la tarde y muy buena tarde. Sí, señor, cuente conmigo. Gracias. Bueno, hasta luego. Saludos y gracias a todos. Que estén muy bien. Bueno, hasta luego.